Muy buenos días, familia de la fe. El día de hoy, miércoles, te doy los buenos días, esperando que estés viendo este devocional desde temprano para que el resto del día puedas meditar en esto, en lo que estamos hablando el día de hoy. Y continuando con esta serie de cómo tomar decisiones difíciles en medio de la pandemia, como comentaba el día lunes, es evaluar mi corazón, que esté parado en las promesas de Dios. El día de ayer te hablaba que ya que estoy confiando en Dios, entonces busco su sabiduría, y el día de hoy quiero hablarte acerca de para obtener sabiduría debo de poner a Dios primero. Entonces, es parte del gran mandamiento, ¿verdad? Si voy a poner a Dios primero, debo de amarlo de todo mi corazón, toda mi alma y todas mis fuerzas. Y entonces es cuando, pues ya no importa si es esta pandemia o no la que me está rodeando, yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Eso es realmente el vivir una vida victoriosa en Cristo, el que no dependo de las circunstancias, no dependo de lo que rodeo, es Cristo en mí y yo en Él. Estamos conectados, estamos en una relación. Es por eso que Dios en ningún momento nos llamó que nos llamáramos de tal o cual religión. Él lo que le interesa es que tengamos una relación y que leamos y obedezcamos lo que viene en la Biblia. Entonces, es por eso que en esta semana te vengo hablando de que vamos a tener que tomar decisiones difíciles, y hay decisiones difíciles aún en lo espiritual que esta pandemia me está obligando a tomar. Tristemente, pues con el paso de las semanas, de los meses, se van viendo las consecuencias de la falta de alimentación espiritual, y hay quienes, por el hecho de no estarnos congregando en un edificio físicamente los domingos o jueves o el día que nos congreguemos, porque pues tal vez tú estás asistiendo a otra iglesia y tú te congregas en otros días, pero a lo que quiero llegar es que ah, se rompió nuestra rutina, y entonces se ve que lo que teníamos era rutina, no era amor a Dios, era nada más cumplir con una serie de rituales, que es lo que es la definición de religión. Y entonces yo cumplía con una serie de rituales, que cuando pues viene la pandemia se rompe esa rutina y me veo que pues el fruto que estoy experimentando es de angustia, de ansiedad, de negación, de desesperanza, y entonces está dándose la evidencia de que no estaba parado en Cristo. Deseo que este no sea tu caso, pero si lo es, siempre hay esperanza en Dios. Dios por eso dice que Él está cerca de los que están quebrantados de corazón. Él al corazón contrito y humillado, o sea, al corazón quebrantado, que reconoce de su necesidad de Dios, Dios no lo desprecia. Y entonces, para obtener sabiduría debo de poner a Dios primero. Y en Proverbios 15:33 me dice la palabra de Dios en la traducción del lenguaje actual: el temor del Señor imparte sabiduría, la humildad precede a la honra. O sea, en la segunda frase donde dice la humildad precede a la honra, quiero explicar un poquito lo que es la humildad bíblica, porque hay quienes la humildad la interpretan como la falta de dinero, gente que no tiene educación. Esa tipo de humildad, esa es otra definición. La humildad bíblica, a lo que se refiere Dios cuando dice que nos humillemos, que seamos humildes, es el reconocer que necesito de Dios, que yo solo no puedo. Esa es la humildad bíblica. Cuando Dios dice que nos humillemos delante de Él, es que reconozcamos que nosotros no somos Dios y lo ocupamos a Él. Y entonces, aquí en Proverbios está diciendo que la humildad viene antes de la honra. Tengo que buscar de Dios antes de tener la honra. Y dice que el temor del Señor imparte sabiduría. Entonces, el yo tenerle temor a Dios, también la definición es ponerlo antes que cualquier otra cosa, es ponerlo por arriba en todas mis prioridades, en mis prioridades de tiempo, en mis prioridades de dinero, de salud, en todo Dios debe de estar primero. Y entonces es cuando empiezo a obtener sabiduría, cuando Dios está por arriba de todo en mi vida. Parece que es algo que ya sabemos, pero
a la hora de ponerlo por obra, ahí es donde en ocasiones me doy cuenta que me pongo yo primero y entonces cuando se me acaban mis fuerzas, mis recursos, mi inteligencia, mi dinero, entonces es cuando caigo en pánico porque ya no, mis fuerzas ya no dan para más. Y ahí es donde me doy cuenta que tal vez con mi boca yo decía que Dios era lo primero en mi vida, pero en mis acciones me doy cuenta que soy yo a quien acudo a mí mismo cuando tengo problemas y que cuando se me acaban mis recursos entonces caigo en pánico. O tal vez recurría al vecino o a la hermana Periquita, ¿verdad? Ah, hermana Periquita, ayúdame, préstame dinero porque no tengo para esto, para el otro. Y entonces me voy dando cuenta que no es Dios el que era en primer lugar, eran mis recursos, mis amistades, aún los hermanos de la iglesia, que no hay nada de malo en tenerlos como amistades, pero no ponerlos como mi esperanza, no depositar mi fe en ninguna persona ni en ninguna cosa, incluyéndome a mí mismo, sino solamente a Dios. Entonces, para obtener sabiduría y poder tomar decisiones difíciles en este tiempo de pandemia, debo de buscar primeramente a Dios en todo. Es con eso que te quiero dejar el día de hoy, miércoles. Que Dios te bendiga y te espero el día de mañana en la continuación de este devocional, de este tema que le he llamado cómo tomar decisiones difíciles en medio de la pandemia. Que Dios te bendiga.